¿Cómo están con la conexión? ¿Tienen buen internet o más o menos? Sí, por ahí se quiere como cortar, pero Bien, anda bien. bien. Bueno, porque por ahí vamos, si no, hagamos el intento de ver este video, que es cortito, a ver si podemos empezar a charlar. Profe, Sí, ahí decime. cuando hablaba de eso, de la inclusión, yo me acordaba, leí la historia, no la historia, sino leí un cortito algo, de Jordi Sierra, el escritor español, Ajá, que él dice que era tartamudo, ujú, y a él le gustaba escribir, y en la escuela dice que siempre como que se reían de él, se burlaban que él nunca iba a llegar a eso. ujú, Y el papá igual, como que nunca le aceptó de que él hiciera eso por su problema que tenía. ujú, Y dice que él salió adelante gracias a que él creyó en él. ujú, Pero él, porque él creyó en él, pero hay gentes que yo creo que se oprimen y no hacen lo que él hizo. Y él salió adelante y es escritor, ujú, famoso. ujú. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Que la sociedad como que aísla mucho a la persona, la saca y no la deja Ujú, hacer lo que siente realmente, lo que puede hacer. Yo creo ujú, que la persona nada más, mejor que nadie, sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? ujú. Así Sí. que, y él contaba esa historia, la experiencia que tuvo, que fue muy duro para él, dice, Ujú, de chiquito en la escuela. ujú, Pero lo logró. Así ujú. que, pero hay que Sí, tener esa voluntad que él tuvo. sí, y pensemos también cuántos y cuántas se quedaron en el camino, que seguramente habrán tenido, Claro, ¿no?, las mismas ganas, y a veces vamos a darnos cuenta que no alcanza con las ganas, ¿no? no, Bueno, no, eso claro que no. también, ¿no? De pensar que hubo un cambio, ¿no?, de mirada hacia la discapacidad, porque antes era el foco puesto en la persona que no puede, ¿no? Y ahora el foco está puesto en el entorno que tiene que adaptar ciertas cuestiones para que esa Claro. persona haga, viva, ¿no? Y no que la persona tenga que hacer el esfuerzo o que dependa de su voluntad. No, no debería ser así, no tiene que ser así, ¿no? Antes No, era los que llegaban, ¿no?, las personas, ¿no?, como esta situación que vos contás, y debe haber un montón en la historia del pensamiento, de las ideas, hay, en todas las áreas del conocimiento, hay una persona con discapacidad que llegó y siempre aparece como un modelo de vida, como un modelo a seguir, como un ejemplo, ¿no? Y por ahí lo que tenemos que pensar es eh, si el entorno me refiero a todo, desde la familia, el barrio, la comunidad, la escuela, el club, todas las instituciones, todos los lugares que rodean a una persona, adaptan lo que tienen que adaptar, ya sean rampas o ya sea, ¿no? No sé, los espacios, las distancias de las puertas, los anchos, por si tiene que pasar una persona que usa silla de ruedas, y estamos pensando en esas situaciones que son totalmente visibles, ¿no? Pero también hay mucho de lo actitudinal que hace de barrera, ¿no? Porque a veces la persona con discapacidad no usa silla de ruedas y tiene ciertas dificultades, y somos nosotros, nosotras con nuestras actitudes que ponemos el límite y somos el obstáculo, ¿no? Porque una rampa es fácil de poner, pero romper algunos prejuicios, algunos miedos, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la ignorancia, porque es algo desconocido, porque no sé qué hacer, bueno, eso a veces hace de obstáculo mucho más fuerte de remover que una escalera por una rampa, ¿no? Pero digo, si nosotros cambiáramos la manera de pensar y entender que la escuela tiene que ajustar un montón de cosas, un montón, ¿no? El currículum mismo a veces es un obstáculo. A veces es una escalera para alguien que necesita una rampa, ¿no?, digámoslo así, metafóricamente. Eh, Tiene que ajustar cuestiones de la enseñanza, tiene que ajustar propuestas, ¿sí? Para que justamente no haya nadie que se quede afuera o no haya nadie que quede como un modelo a seguir justamente porque puso toda su voluntad y toda su garra. No debería pasar eso. O sea, no debería, ¿por qué no? Ser un ejemplo de esa por persona. ahí decir, mira, porque él pudo, mira, con la situación o como él está, Ujú. pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Es Claro, como que también, claro, siempre está como haciendo la diferencia. claro, está ese mensaje, ¿no? Está ese mensaje de superación personal, ¿no?, de las personas que aparecen, ¿no?, sobre todo relacionados al deporte, ¿no? Sí, No sé si ya terminó, pero los Juegos Paralímpicos, ¿no?, las imágenes impresionantes de sí, personas, sí. ¿no?, con ciertas partes de su cuerpo eh,
que son ortopédicas, ¿no? ¿Cómo corren y hacen esto? Ay, sí. ¿No? Y yo digo, ¿por qué lo hacen separado? ¿Por qué por un lado están los Juegos Olímpicos normales, digámoslo entre comillas, y por el otro, ¿no? Después que terminan unos, después aparecen, ¿no? ¿Y dónde está la inclusión ahí? ¿Por qué está separado? ¿No? Bueno, nada, son cuestiones a pensar, ¿no? Hay mucho para pensar. Pero bueno, vamos a intentar ver este videíto, ¿sí? Ojalá que se pueda ver, y bueno, si ustedes me dicen, yo subo el volumen, porque va a salir a través de mi micrófono, van a ver como si yo estuviera hablando, pero es el micrófono, a ver si sale, ¿sí? Este videito. Todavía está cargando, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿sí? Si no sale, no sale. Pero me gustaría que lo veamos acá, así podemos charlar un poquito, un ratito. Ustedes primero díganme si ven mi pantalla o aparece algo de que estoy empezando a compartir. Hay que tener paciencia igual. ¿Ven algo ahí? Yo apago mi cámara para que... Ahí, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Bien. Sí, se ve. Hay Bueno. una frase. Sí, sí, se ve. Bueno, ahí yo voy a... Estoy abriendo la pantalla. Está medio lento. Ahí está. ¿Ahí pueden ver la pantalla completa? Sí, Bien, bueno. yo por lo menos la veo. Bien, bueno, vamos a Sí, se hacer el ve bien. intento. Buenísimo. Vamos a ver si se puede escuchar bien, ¿sí? Ahí vamos a probar. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no Sí, pero permitía que se afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares,
hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten. ¿Lo pudieron escuchar? Sí, sí, sí. Sí, profe. Además se leía también. Ahí, a ver, ahí sigue porque quedan unos minutitos, porque justo como que se cortó. Ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, qué bueno. A ver. Dejo de compartir. Esperen porque se cuelga. Ahí está. Bueno, ¿pudieron escuchar? Bueno, sí, tiene ahí el subtítulo también. Esperen que voy a... Ahí está. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Lo conocían este video? No. No. Pero es bastante fuerte, es horrible. Sí. No lo conozco. ¿Cómo comprime la historia, no? En 6 minutos comprime historia de Todo años. vuelta. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Dice muchas cosas, ¿no? Ahí nombra la convención, ¿sí? En otra ¿Cómo eran clase... tratados antes, no? Sí. Qué sí, mal, los usaban para experimentos, los maltrataban. exactamente. No eran seres humanos, Exactamente, sí, sí, sí. eran Exactamente. considerados monstruos. Exactamente, sí, y además esto de ser, que pasó en la escuela, porque esto sí, esta misma historia la llevamos a la historia de la escuela también, ¿no? Se hablaba de integración en un momento y era que primero solamente las personas con discapacidad estaban en escuelas especiales y no ingresaban a las escuelas que después se llamaron comunes, ¿no? Esa diferencia sigue estando. Seguimos hablando de escuela especial y de escuela
común, ¿no? Ahí ya estamos segregando de alguna manera en el lenguaje, en el discurso lo estamos haciendo, ¿no? Después los estudiantes, las estudiantes pudieron ingresar a las escuelas, pero de alguna manera estaban como segregados en la propia institución, ¿sí? Y ahora estaríamos en algunas situaciones por ahí pensando que se cumple esto de la inclusión, ¿no? Son todos y todas ahí en la escuela. Digo, llevo la idea esta de lo que sucede en la sociedad, pero en la escuela específicamente, ¿no? Que también transitó por la misma historia, por los mismos obstáculos, ¿no? Que reclamaban estas personas, ¿no? Que era que se garantizaran sus derechos, ¿no? En un momento decían, no, son las cosas básicas que necesita una persona para vivir, no son más, ¿no? No son super derechos lo que se pide, sino que es Profe, sí, decime. sí, no, pensando en esto, en lo que usted mencionó recién, son derechos básicos de una persona, pero eso lo podemos, o sea, es en general, porque primero muestra a los negros, ¿sí? Por decirlo así, y después habla de las personas con discapacidad, pero es en general, o sea, pasa en todos los ámbitos, ¿sí? Y con todo tipo de personas, o sea, somos todos diversos, y me parece que también pasa con la homosexualidad o o las personas trans, o sea, lo que reclaman, ¿sí? Son hacer valer sus derechos. Me parece que pasa también por ahí. Sí, No sí, sé, sí. me quedé pensando en eso, Sí, después sí. de ver esto, o sea, que porque muestra dos, o sea, como que pasa con dos personas, primero con los negros, después con la discapacidad, pero en realidad pasa con todos. Sí, sí, ¿Sí? sí. Que a mí acá me parece que el problema es la discriminación, más que nada, a lo distinto. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. A lo que es distinto, o sea, que está fuera de lo normal, entre comillas, Exacto, ¿no? exactamente. Sí, sí. Es eso. Podríamos, sí, sumar a ese video la diversidad sexual en estos momentos, pero tranquilamente, de religiones, ¿no? de personas, Claro, sí, yo nombro en realidad la diversidad sexual como un ejemplo más, pero sí, también pasa por la religión, por el color de piel, en su momento, claro. Acá mi hijo me está soplando. Las mujeres también pasaron por eso, no tenían derecho a nada. Bueno, entonces, es que si nos ponemos a ahondar más fondo, es como que pasa en todo, siempre a lo distinto, ¿sí? O no sé si a lo distinto no sé en qué va, la verdad que por ahí me pongo a pensar que por qué lo hace, ¿no? Porque yo me considero una persona por ahí que no, yo no discrimino, creo, ojalá, pero ¿por qué se hace, no? ¿Por qué tiene que salir un grupo de gente a luchar por sus derechos? O sea, no debería pasar esto. Sí, sí, sí. Bueno, y No sé existiendo... si se entiende lo que quiero decir. Sí, no, clarísimo, está re claro. Sí, 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 coincido con vos. Digo, y seguir pensando que una convención, que es como la ley que pertenece a nuestra Constitución del año 2006, igual hay cosas que no se están cumpliendo. Digo, el cupo laboral de personas con discapacidad no se cumple. Hay una ley que dice que tiene que haber un cupo, ¿no? Para personas con discapacidad en distintos organismos, y sin embargo no se está cumpliendo, y lo dice la ley. Entonces, hay toda una cuestión normativa que existe, que se ampara, que es resultado de luchas, como nos mostraba el video, pero por otro lado, hay cuestiones que todavía no están saldadas, no se cumplen, no se garantizan, ¿no? Y esta pregunta que vos haces, Gabriela, es ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa con lo distinto, como vos decías? ¿Qué pasa con eso? Con lo diverso, a veces decimos lo diverso y parece que los diversos son otros, yo no soy parte, ¿no? Cuando uno habla de la diversidad es como, y bueno, la diversidad es la persona con discapacidad, es el negro, es los homosexuales, son las mujeres en algún momento de la historia, ¿no? Como todo eso, la diversidad es eso, ¿no? Todo eso que yo no soy. Y está eso, ¿no? Todo el tiempo está. Bueno, hay material para leer y para pensar, y que de alguna manera puede llegarnos a explicar qué nos pasa con lo distinto, ¿no? ¿Qué nos pasa con el otro, con la otra, ¿no? Que se presenta distinto a mí, o yo creo que lo veo distinto, o me hicieron creer que yo soy parte de una normalidad, ¿no? Todo el tiempo se está hablando ahora de volver a la normalidad, ¿no? La nueva normalidad, la palabra normalidad está todo el tiempo.
en nuestro vocabulario, ¿no? Y se habla, ¿no? Bueno, lo normal, esto que es normal o lo que no es normal. Bueno, hay mucho de esto y que hay que empezar, por lo menos a frenar, ¿no? Como les pasó ahora, ¿no? De ver un video y decir, hay cosas que me hacen ruido, a ver, hay cosas que no las había pensado, ¿no? Bueno, este espacio justamente de LED es para esto, ¿no? Para que circulen estos materiales y que empecemos como a decir, a ver, pero ¿cómo? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo esto siempre sucedió? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué reaccionamos de esta manera? ¿Sí? Bueno, son preguntas que nos vamos a ir haciendo, vamos a intentar responderlas y otras por ahí no serán respondidas y seguirán dando vuelta en sus cabezas y en algún momento encontrarán algún sentido, ¿sí? O encontrarán algún acercamiento a lo que se puede decir que son respuestas, ¿sí? Pero bueno, la idea es que pase esto que está pasando ahora, ¿no? Que ustedes les genere algo el material, ¿no? y que se hagan preguntas. Otra cosa que les quería decir, para no robarles más tiempo, es, yo voy a subir la convención, porque está la Convención de los Derechos, yo lo tengo en un librito acá, ¿sí? Miren el símbolo este de la accesibilidad, vieron que en el video aparece el símbolo que hasta hace poco aparecía, era de una persona en silla de ruedas, eso era el símbolo de la discapacidad, ¿no? Lo mostraba el video recién, y este simbolito es el símbolo de la accesibilidad, ¿sí? Que aparece en la tapa del librito que tengo yo acá de la convención, que fue cambiado, ¿no? Se cambió justamente, en el video decía, ¿no? El símbolo de la discapacidad de la persona con silla de ruedas, de alguna manera también empezó a segregar, ¿no? Este lugar era para estacionamiento solamente para, ¿no? Y que usaba los colores del hospital, ¿no? Siempre esto relacionado con la salud, con la no normalidad, bueno. Así que este símbolo que les digo, que después también les voy a compartir la historia de cómo fue creado, viene a romper esa idea, ¿no? de la silla de ruedas y de esa exclusividad que de alguna manera también discrimina y segrega, ¿no? Bueno, voy a subirles al aula el material, como les decía, de la convención, y lo que me gustaría, voy a subir el video también, si lo quieren volver a ver, tranqui, lo voy a subir también, me gustaría que lean, ¿sí? La convención, si puede ser para el jueves, ¿sí? Si no pueden, no llegan, bueno, no hay problema, lo vamos a charlar igual, pero me interesaría que busquen dos puntos en esa convención. Uno es la definición de persona con discapacidad, que aparece en la convención, ¿sí? Vamos a charlar sobre eso, sobre esa definición. Y el artículo 24, que habla sobre el derecho a la educación, ¿sí? Esos dos puntos me gustaría que busquen en la convención, ¿sí? Y lo vamos a charlar, ¿sí? La próxima también les voy a mostrar otro video, ¿sí? También cortito, para que lo charlemos también, lo veamos y lo charlemos acá, ¿sí? Y seguimos avanzando, ¿sí? ¿Les parece? ¿La convención es un libro con artículos? Sí. ¿Está todo hecho de esa manera? Sí, exactamente. No la conozco, yo no. Bueno, nunca la vi. Por eso, ustedes léanla, busquen estos puntos que les digo, ¿sí? Y la próxima yo les voy a contar cómo fue armada, cómo fue gestada, ¿sí? Cómo fue votada, cómo fueron discutidos algunos puntos, qué puntos fueron discutidos, ¿sí? La vamos como a desmenuzar un poco, ¿sí? Pero eso es la próxima, ¿sí? Profe, ¿dijo algo en especial para leer? Porque como que se entrecorta, no... Que busquen definición de persona con discapacidad, que aparece en la convención, y el artículo 24, que es el derecho a la educación. Esos dos puntos, ¿sí? Esos puntos están en la convención, ¿sí? Entonces subo la convención que está en PDF y subo el video que vimos recién para que lo tengan. Y la próxima vamos a hablar sobre estos puntos que les pido, ¿sí? Y algún video vamos a ver. Y bueno, seguimos avanzando, ¿sí? Esto el jueves a las 21, nos vemos, ¿sí? Por Zoom. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta me escriben, ¿sí? ¿Estamos? Bueno.
¿Alguna Bien. pregunta Profe. ahora? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, a mí Sí. lo que me quedó un poquitito, voy a volver a ver el video, Sí. es sobre el concepto de integración. Ajá. Como, Bien. como que no lo entendí, como que entendí como que se había descartado, Ujú, eh, ujú, no entendí el concepto, como que no era lo mismo ujú. una cosa que integrar, Claro. ¿no? Bien. Bueno, eso es parte de estos modelos que vamos a ver en otro momento, ¿sí? Hay unos gráficos que explican muy claramente la exclusión, la integración y la inclusión, ¿sí? Hay un material también que se lo puedo mostrar, los gráficos son sencillos, para que veamos esta diferencia, Valeria, entre, vos volvé a ver el video, igualmente la próxima lo retomamos, ¿sí? Yo acá ya lo anoté, Bien. para que vos puedas ver la diferencia, ¿no? Entre exclusión, integración, inclusión, ¿sí? Hay unos gráficos que son muy sencillos y así de un golpe de vista podés darte cuenta a qué se refiere con esas diferencias, ¿sí? Que no quiere Bien. decir que hayan sido superados, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Hay cuestiones en el tema de la discapacidad y de la inclusión que no han sido superados, digamos, que en estos momentos hablemos de inclusión, no significa que no haya exclusión, ¿no? No solo en la escuela, digo, en un montón de ámbitos, ¿no? Sigue sucediendo, no es algo que está superado ya, ¿no? Pero bueno, hablaremos la próxima, ¿sí? Y les mostraré entonces esos gráficos que están en un material, ¿sí? Que después también se los voy a compartir. ¿Alguna otra pregunta? No, yo nada más con el tema del WhatsApp, crearon un grupo. Hay un grupito, Ah, sí. Ustedes mándenme un mensajito ahí, yo los bueno, agrego, las agregas, los agrego. Bueno, buenísimo, Y entonces. para estar en contacto, ¿sí? Igual está el aula Bueno. también. El aula también me pueden escribir por el aula, a mí enseguida me llega el mensaje por correo, así que enseguida les contesto. Bueno, Nos vemos Sí, el gracias, jueves profe. entonces. Bueno, Dale, Bueno, que dale, estén bien. gracias. Nos gracias, vemos. profe. Chao. Saludos. Gracias, profe. Chau, chau. Que estén bien.